que va a servir sobre todo a muchas familias que tienen niños, jóvenes, incluso hasta de adultos. Ya ahora uno se ha dado cuenta que puedes haber tenido este problema y nunca te habías enterado. Cómo ayudar, ¿no? Con tratamientos naturales para las personas con autismo. Bien. Lidia, continúa ahí. Estoy Ahorita acá. estás ahí ya. Sí, Amiga sí. bella, el tiempo es tuyo. Gracias. Mm, Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar compartiendo nuevamente aquí en el Sabor de la Salud. Un programa muy bueno, un programa muy especial. Lo considero que es de muchísima bendición para muchas personas que han podido ir aprendiendo con este hermoso programa, cosas que ni siquiera sabían, muchas cosas que se han compartido acá. Realmente este esfuerzo que han hecho ustedes de estar compartiendo tantos domingos seguidos y ya llevan ¿cuánto? 4 años, ¿verdad? Vamos a cumplir 4 años. En Casi 4 años. noviembre cumplimos Sí. 4 años. Son muchos programas, muchas bendiciones que se han compartido aquí. Y bueno, no todos están en el canal. De hecho, ahora debo subir un montón de cosas de este año que voy a aplicar y las voy a subir. Espero hacer esta semana las que debo. Pero están en el Facebook, pero como quedan un poquito más difícil a veces de encontrar en Facebook, también es bueno en YouTube tenerla subida. Bueno, agradezco tu invitación, Rocío, cuando me pediste de tomar un tema. eh, Creo que no, espero que haya sido de Dios la iniciativa de preparar este tema acerca del autismo, ¿ya? Bueno, el autismo es como la palabra así más conocida, ¿cierto? Pero en el fondo estamos hablando de situaciones que afectan un espectro de algunos problemas neurológicos, ¿ya? Que están atormentando, digamos, a muchas familias o complicando la vida de algunas personas. Para algunos se les vuelve más complejo que para otros. Es un tema en el cual es bien interesante, bien amplio, pero hoy día voy a dar la primera parte porque me pediste que diera en dos partes, ¿ya? Entonces hoy Ujú. día voy a dar la primera parte como más para entender un poquito de qué se trata, las causas principales, cómo poder ayudarnos. Ahora, cuando hablamos de autismo, es una caracterización de personas, ya se caracteriza a personas porque tienen una forma de comunicarse a nivel cerebral como diferente a la forma típica, ¿ya? Que lo hace como la mayoría o el promedio. Bueno, en estadística, cuando uno eh, hace estudios, ¿cierto? En estadística, se agrupa en el estudio de lo que sea, en realidad se agrupa en una curva, por ejemplo, de la normalidad, la de normalidad, que quienes han estudiado estadística saben que esa es la curva, una de las curvas más conocidas, ¿cierto? La curva de normalidad, que es una campana de Gauss, así que es como un cerrito equilibradito que va al medio y al medio agrupa todo el promedio, digamos, que está en esa media. De ahí viene el concepto de la media aritmética, el promedio, ¿cierto? Donde uno saca un equilibrio entre los valores que tiene, entre la máxima, la mínima por ejemplo, si tengo 5 valores, sumo todo, ¿cierto? Y lo divido por 5 y ahí tengo un promedio. Entonces, lo mismo se hace en los estudios con las personas. Se hacen eh, estudios de los valores que tienen o de las conductas que tienen y se agrupan las más comunes, ¿ya? Entonces, por eso que son solamente valores aproximados, porque es como, por ejemplo, los exámenes de sangre, que se dice, el sano tiene tales valores y el insano está fuera de un rango, pero ese rango ajusta a los que supuestamente están sanos. Entonces aquí es como lo mismo, no es como un valor tan exacto, porque por ejemplo puede que haya una persona que la evalúan y esté en un rango X, pero que hacía un poquitito de estar dentro del autismo, digamos, y que lo dejan fuera del autismo. De hecho, tengo un caso cercano, una persona que tiene un hijito, no sé si estará conectada a ella, que le hicieron evaluaciones y quedó a como a 2 puntos, creo que me dijo, del autismo, ¿ya?
o sea, porque se evaluó en base a una tabla de características, etcétera, y, pero el niño, uno lo observa y el niño igual tiene algunas conductas eh, como propias del autismo, de hecho la mamá también lo identifica, pero también tiene otras conductas que están como totalmente fuera del autismo, o sea, de lo que se considera autismo. Sin embargo, no hace tanto recibí un audio, tal vez esté conectada, de una persona que me mandó, u- me comentó su situación referente a varios familiares que tenía con autismo, ¿ya? Y tienen varias personas en la misma casa con autismo, y me describe a las tres personas que tienen autismo en la casa, pero son todos diferentes, ¿ya? Ninguno es igual al otro. ¿Por qué? Porque es un espectro de ciertas conductas que se consideran como fuera de la normalidad, de lo típico, pero no necesariamente todos los que tienen autismo son iguales, ¿ya? Ni siquiera a veces están parecidos. Hay ciertas conductas parecidas, pero no iguales. Por eso se le llama que es un espectro, ¿ya? Bueno, yo preparé una presentación aquí. No alcancé a poner todo lo que he estado estudiando. La verdad que es bastante amplio este tema. Sí puse lo que yo quería tocar hoy día, ¿ya? Como les digo, el tema va a continuar y la parte práctica va a ser la próxima semana, si Dios lo permite, ya donde vamos a ver cosas prácticas, cómo ayudar en estas condiciones, pero también nos vamos a dar cuenta que no solamente lo necesita la persona que está diagnosticada con un espectro autista, trastorno del espectro autista. Este tipo de tratamientos también nos sirven a nosotros en otras situaciones de problemas neurobiológicos, cerebrales, etcétera, inflamación crónica de bajo grado. O sea, vamos a ver que esta condición abarca mucho más allá que al que le consideran autista. ¿Ya? Sin embargo, aquel que manifiesta estos síntomas o estas características, ya porque dicen que el autismo no es una enfermedad, así se le califica como que no es una enfermedad, que es una condición, pero son características que de alguna manera igual trastornan un poquito la vida de la misma persona y del entorno, ¿ya? Y de quienes se relacionan. Por lo tanto, eh, vamos a ver que lo que sirve para estos casos también sirve para otras condiciones, o sea, que en el fondo no estamos tan distintos quienes pensamos que estamos dentro de la normalidad, de lo típico, ¿ya? También estamos necesitando ayuda porque lo que se considera normal en realidad no es normal, ¿ya? Que la Biblia así lo deja en claro, o sea, ante Dios, como dice la palabra, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿ya? Eso dice la palabra, todos estamos destituidos. Entonces, dice que también todos estamos enfermos de la cabeza a los pies, dice, que nadie está sano. O sea, aquí si vamos al concepto humano, eh, sería que nosotros consideramos que, por ejemplo, tener autismo no es enfermedad, tener esto no es enfermedad, pero realmente la Biblia habla otra cosa, dice que en general el ser humano está enfermo, dice, toda cabeza está enferma, ¿ya? Desde la cabeza, del pie a la cabeza, dice, ¿cierto? Isaías 1, perdón, del 5 al 9, dice eso. Cuando vemos eso, nos preguntamos, oye, ¿estaré tan sano? Porque a nadie le gusta que le digan así gratuitamente que está enfermo, ¿cierto? Pero realmente es así, no estamos sanos, estamos enfermos y necesitamos del sanador, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Necesitamos realmente la mano poderosa de Cristo Jesús, quien puede actuar poderosamente en la vida de cada uno. Incluso podemos ver, vamos a estar estudiando, que aquel que cree que el autista sufre más, etcétera, de repente hasta tener esa condición en cierta manera viene a ser una protección para la persona, ya, para este mundo en el cual estamos viviendo. Esa forma de pensar del autismo, de lo que se considera autismo, muchas veces puede traer problemas, pero también puede traer beneficios. Eso es importante considerarlo. Bueno, voy a compartir la pantalla, como les digo, aquí está. Eh, el título se llama Tratamientos naturales para el autismo, pero como les explicaba, hoy día vamos a dar más el contexto del marco, digamos, teórico, ¿ya?
el Señor le dice la palabra de Dios a Moisés. Jehová le respondió, ya, le respondió. ¿Quién dio la boca al hombre o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Vemos aquí la palabra de Dios que hay, Dios le responde a Moisés, ¿ya? Pero ¿por qué le responde esto? Se me fue. ¿Por qué le responde esto? Algo pasó ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué le responde Dios a Moisés? ¿Quién dio la boca al hombre? Resulta que en esta historia, acá hay una historia detrás, em, que Dios le da una misión a Moisés, ¿ya? Y le dice que debe ir a sacar al pueblo de Egipto. Entonces, él se puso un poco porfiado, ¿ya? Él tuvo miedo y le dice que no es capaz de ir, ¿cierto? Le dice en el versículo 10: ay, Señor, yo no soy de palabras elocuentes, ni de antes, ni aún ahora, ni aún desde que tú hablas a tu siervo. Porque claro, porque Moisés, quienes conocen la historia, él creció en el palacio real, pero fue a la vez criado cuando chiquito por su propia madre hebrea, ¿cierto? Pero para evitar su muerte, la mamá inteligentemente lo pone en una canastita por el río Nilo, lo recogió la princesa, lo llevó al palacio, pero no le podía dar lactancia. Entonces le dejó encargado el niñito a una hebrea, porque su hermanita fue a ofrecerle ahí y era su propia mamá. Entonces Moisés creció con dos principios, digamos, de vida. Uno bueno, que era la madre hebrea, que le dio los principios de Jehová, y otro, que era la vida ex- eh, llena de lujos que tenía en el palacio, ¿cierto? También la educación que le daban, esa sí fue buena porque él era muy inteligente, muy intelectual y todo, pero con esa manera impetuosa que tenía, porque él en un momento mata a un egipcio que estaba dañando a un hebreo, Dios lo saca de Egipto para transformarle de su mente, su corazón, para hacerlo humilde, para eh, bajarlo, digamos, de ese pedestal donde él estaba en Egipto y que entendiera los principios verdaderos de Dios. Y se va al desierto. Y en el desierto conoce una mujer, se casa, ¿cierto? Tiene su familia, pero ya cambia. Fueron 40 años que estuvo fuera. Entonces, cuando le dice a Jehová, le dice: yo no soy de palabra elocuente ni de antes ni aún desde que tú hablas a tu siervo. O sea, cuando Jehová le empezó a hablar en el desierto, desde ese tiempo dice: yo no me hice elocuente, no tengo desplante para hablar, me cuesta, soy tardo en el habla, torpe de lengua, le dice. Y ahí Jehová le responde esto: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, dice, que yo seré con tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Es tremendo cómo el Señor tiene respuesta, ¿cierto?, para aquel que está en dificultad. O sea, en este caso, él era una persona que se consideraba limitada al habla. Y vemos que en muchos casos, la persona que tiene este trastorno espectro autista, eh, tiene precisamente problemas comunicacionales, ¿ya? Y le cuesta emplazarse frente a grupos o frente a un desconocido o llamar por teléfono, por ejemplo, hablar con alguien, plantear algo que es tan natural a lo mejor para el típico, pero para aquel que tiene esta situación no es así, ¿ya? Y por eso se llama autismo, porque está como metido en sí, ¿ya? Es como que está en su auto, en su propio mundo, ¿ya? Es consigo mismo, ¿ya? Entonces, tiene como una situación ahí que no le cuesta, digamos, todas estas conexiones para poder de relacionarse, por ejemplo. Esa es una de las características. Pero acá Dios se sobrepone a la limitación del ser humano, ¿ya? Dios se sobrepone a esto, Dios puede ganarle a esa limitación. Y aquí sé que hay gente conectada que tiene probablemente en su casa alguien con autismo, o sea, una misma persona tal vez que tiene autismo. eh, el mensaje de Jehová aquí es para cada uno de nosotros en nuestras situaciones de esperanza, esperanzador, de decir: yo tengo un propósito, ¿ya? Tal vez tú tienes una dificultad en tu relacionamiento, en tus conexiones, pero yo tengo un propósito, yo permití tu vida porque tengo un propósito superior a tus limitaciones. Eso es importante considerar que Dios, en su amor, Él no nos abandona ni nos deja ahí sufrientes. Y Él puede sanar las heridas, puede restaurar conexiones rotas. Dios tiene poder. Acá hay una cita, se nota poquito, pero
creo que es importante mencionarla, dice, el espíritu de profecía menciona que hay relación entre la mente y cuerpo. Bueno, el espíritu de profecía son escritos que nosotros, por lo menos yo, desde mi concepto, los considero inspirados por Dios, ¿ya? De acuerdo a lo que he estudiado, y, y son escritos en los cuales Dios dice cosas muy, muy importantes en muchos ámbitos, y uno de los ámbitos es la salud. Y aquí este párrafo que estoy citando, ¿ya? Que fue inspirado en el 12 de noviembre de 1901, se publicó este párrafo. Dice, la relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno es afectado, el otro siempre en mayor o menor grado está en simpatía con él. Es imposible para el hombre, mientras esté bajo el poder de hábitos pecaminosos y destructores de la salud, apreciar las verdades sagradas. Y lo que quiere el enemigo de Dios es tenernos una condición de alteración, ¿ya? Y alterarnos tanto la mente como el cuerpo, porque están íntimamente relacionados. Y aquí lo vamos a ver en esta presentación. Bueno, cuando hablamos de autismo, la definición como más básica es que es una condición neurobiológica que altera el sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, ¿ya? No está funcionando, digamos, como debiera, así en su justo equilibrio, hay una alteración. ¿Y en qué se manifiesta? Afecta la forma en que una persona percibe el mundo, se relaciona con los demás y se comunica. Se caracteriza por una amplia gama de síntomas y manifestaciones que varían en intensidad, lo que ha llevado a que se describa como un espectro de condiciones relacionadas, ¿ya? O sea, se relacionan las condiciones, pero no son, como les decía, todas iguales para todos. Entonces, la persona que tiene este diagnóstico, esta condición, o está cercana a tenerlo, a veces ni siquiera lo tiene tan formalmente, pero se puede percibir una diferencia, ¿ya? Es que no se va a comunicar, no va a percibir el mundo como lo hace casi el promedio de la gente. Tal vez como más exageradamente, percibe cosas, eh, tampoco reacciona tan rápido a ciertos estímulos, por ejemplo, mientras que puede reaccionar muy rápido a algunos estímulos, a otros los reacciona más lento, ¿ya? También no se relaciona con los demás como esperaríamos todos que se relacionen, ¿ya? De una forma así como bien típica, como con ciertos protocolos de educación, por ejemplo. No siempre lo puede hacer en forma innata, quizás lo aprende cuando se le va enseñando y se le va explicando, ¿cierto? Puede ir aprendiendo que debe hacer ciertas cosas, que debe preguntar esto, que debe saludar de cierta manera, que se tiene que despedir, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, típico de la persona que tiene estas situaciones que para enfrentar cambios bruscos hay que como que anteponerle con anticipación porque le cuesta enfrentar cambios muy bruscos, ¿ya? Que le cambien el panorama de un momento para el otro, que le cambien, digamos, una manera que hace las cosas siempre, ¿ya? Le cambien cosas de lugar, por ejemplo. Se tienden a incomodar, ¿ya? No siempre pueden reaccionar mal, a veces sí, a veces no, según el temperamento, pero le afecta, ya le afecta mayormente que a otra persona que puede irse cambiando fácilmente de actividad, de cosas, y no le afecta nada, pero muchas veces en estos casos sí, ¿ya? También la forma de comunicarse no es igual, ya muchas veces le están hablando y no responde, ¿ya? Está metido en su propio mundo. Ahora, esto que yo describo, si se fijan ustedes, no solamente lo tiene la persona que tiene un diagnóstico del espectro autista, también lo tenemos muchos de nosotros en algunos momentos, ¿ya? Porque hoy día vivimos en una sociedad que está en una eh, alteración neuronal, ¿ya? En una inflamación. Eso lo hemos visto en otros programas. Eh, no estamos tan normales, ¿ya? De hecho, somos una sociedad muy individualista, ¿ya? Entonces, no es que, por eso te digo que no podemos mirar como, como bicho raro, como alguien muy por debajo a quien tiene este diagnóstico. De hecho, no debiéramos de ninguna manera verlo así, porque como si nos equiparamos a la vista de Dios, estamos todos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Somos todos pecadores, estamos todos enfermos de la cabeza hasta los pies. De hecho, muchas veces la persona que tiene este espectro, este diagnóstico, son personas que tienen características que lo hacen muy superiores moralmente, en varios puntos, al promedio típico. Y el hecho de que no pueda percibir ciertas cosas, de alguna manera lo protege de la sociedad en la que estamos viviendo, lo protege de la maldad, de la mentira, de, de la pillería, ¿ya? Es muy típico, estuve escuchando varios
videos de gente que tiene autismo, por ejemplo, ya de situaciones propias de la casa que cuentan. Y hay personas que, por ejemplo, tienen lo que se le llama el autismo de alto grado de funcionalidad, ya que en algún momento se le trataba como Asperger o Asperger, ¿ya? Son las personas que tienen este espectro, pero no lo tienen tan agudo, sino lo tienen tan fuerte, tan marcado. Entonces, son personas que se desarrollan casi como el promedio de todo el mundo, ¿ya? Y de hecho tienen una alta funcionalidad cerebral, son muy inteligentes, son muy buenos en lo que hacen, porque una característica que tiene este espectro es que puede ser que hay muchas cosas que no le interesen y no va a tener problema en decir esto no me interesa. ¿Ya? Como que uno en el comportamiento social típico, uno maquilla mucho, ¿ya? Uno no dice las cosas tal cual son, sino que va como tapando, como maquillando, como ocultando. em, Algo que para todo el mundo puede ser, si fuéramos más honestos, lo diríamos abiertamente, pero lo guardamos la compostura. Si tú, por ejemplo, entras a una casa y te dicen, te ofrecen algo que tú no comes o que no te gusta, tú no, a veces por un tema de educación no vas a decir esto no me gusta, no va a ser mal educado, ¿cierto? Entonces uno dice, sí, pero no, que no sé qué. O sea, como que maquilla en vez de ser sincero. Esto en el autismo no ocurre mucho. El autista es muy sincero, es como muy franco. Dice lo que piensa nomás. Le gusta o no le gusta el que está escuchando. No lo hace por ofender al que escucha, lo hace porque es sincero. Lo- eh, de hecho, es como más como un niño chico. El niño chico a veces habla y habla de más, ¿cierto? Nosotros a veces, niño, cállate, no digas eso. Y estamos como enseñando a que se comporte, ¿cierto? Que no sea indiscreto y qué sé yo. El autismo tiende a ser muy honesto, dice lo que piensa. Pero en el tiempo se va aprendiendo también a comportar porque le van enseñando. Muchas veces la familia tiene que estar diciendo, no hagas esto, pero ¿cómo? Esto está mal. Pero porque ellos no andan pensando en engañar, ¿ya? Y tampoco andan pensando necesariamente que los engañan, salvo que cuando se van decepcionando porque van viendo que la sociedad no es buena, no es inocente, no es así, todas como ellos, que son como tan transparentes en general van aprendiendo la maña, digamos, de engañar o de que existe la mentira. Y ya después incluso podría ser que como sus conexiones neuronales son un poquito más intensas, más difíciles, se vuelvan como más paranoicos, paranoia, dentro de la paranoia. Bueno, ¿qué pasa con este espectro? Que hay dificultad en la comunicación y la interacción social, ¿ya? Patrones repetitivos de comportamiento, ya como costumbres, hábitos, que tiene que ser siempre de la misma manera, todo muy repetitivo, muy rutinario. ¿Ya? Intereses restringidos, o sea, me interesan ciertas cosas, me fijo en eso, fijaciones, pero no otras cosas nada, no me interesa, no me interesa. ¿Ya? También inflexibilidad o rigidez mental a los cambios. La mente de ellos funciona así, son muy rígida. Entonces, le cuesta cambiar así fácilmente de actividad, de rutina, hasta algo que puede ser muy sencillo para uno organizar algo rápido, para ellos les cuesta un poco más, se demoran más, ¿cierto? Muchos tienen problemas sensoriales con el tacto, con los olores, con los sonidos, ¿ya? El otro día miraba yo un documental que mostraban una familia de una persona que tenía un autismo severo, un chico, y hacían las veces así como de cómo escuchan ellos el sonido, por ejemplo. ¿Ya? Pues son muy sensibles de la parte del sonido. Y ponían harta bulla, o sea, como por ejemplo que estuviera una máquina, que estuviera gente hablando fuerte, que tuviera música, que tuviera esto, lo otro. Ponían como muchos sonidos al mismo tiempo y uno escuchaba ese sonido y realmente es molesto para uno oírlo así, ¿ya? Ellos sienten eso así, o sea, algo que para nosotros es bien imperceptible en el sonido, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces el autista tiene mucho más sensibilidad y es muy molesto y tiene que estar usando esto como audífonos que reducen los ruidos, ¿ya? Eh, entonces, tienen varias situaciones que en mayor o menor escala les afecta y por eso que se ve un espectro. Este dibujo acá muestra como que, por ejemplo, habilidades sociales aparece en rojo, problemas con habilidades sociales, fijación en naranjo, rutinas, muy rutinario en este color como amarillo, problemas sensoriales en verde, claro, estereotipia en verde oscuro, percepción en celeste, función ejecutiva en azul y otras en morado. Y después cruza aquí estos colores, ¿cierto? Y vemos que
puede estar aquí, 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 o sea, puede tener un poco más de esta, menos de la otra, pero está en un espectro. Quienes tienen estos problemas se consideran en el espectro, ¿ya? Pero no es del mismo grado todos. Entonces, es como una cruz así de lanas de colores así que tienen a nivel neuronal, ¿ya? O como bien digo, repito, podemos nosotros mismos estar en este grupo, ya en mayor o menor escala, a lo mejor no diagnosticados con autismo, porque, por ejemplo, puede ser que alguien diga, no, este que va a tener autismo si no tiene problemas para hablar, pero sí puede tener problemas en otros ámbitos, ¿ya? Bueno, en los niños pequeñitos, por ejemplo, hay 7 señales que se consideran tempranas del autismo para detectarlo, ¿ya? Y detectarla a tiempo, dice, podría evitar un retraso en el diagnóstico. Es importante diagnosticar para poder entender la situación de la persona, porque a veces se le considera, se le juzga mal como que está haciendo cosas de mala intención, cuando muchas veces es porque tiene este problema neuronal y no lo hace con una intención tal comportarse de cierta manera, ¿ya? Y siempre está expuesto a que el familiar le esté como llamando la atención, que no está haciendo así, que no se hace esto, que hace esto otro, pero no, sin entender que la persona está teniendo un problema, ¿ya? Bueno, una cosa que tiene la persona que tiene trastorno de espectro autista es dificultad para establecer o mantener el contacto ocular. Tiene un problema con la mirada, ¿ya? O usar la mirada para dirigir la atención de los demás. Tienden a no mirar de frente, salvo que ya conozcan y tengan mucha confianza con las personas, pueden ya mirar bien, bien de frente, pero normalmente miran como hacia abajo, evaden la mirada. No porque sea, no, porque también hay personas que evaden la mirada porque les falta sinceridad, ¿no es cierto? Que son como bien mentirosos, así, y evaden la mirada porque no tienen cara para mirar. Se da eso, ¿cierto? Pero en este caso no es eso, sino que es como un tema así como de timidez, ¿ya? Como puede ser timidez o algo por el estilo. También gestos, ¿ya? Hacen menos gestos, tienen más escasos gestos, son poco comunicativos, no señalan, por ejemplo, los niños no señalan las cosas, dificultad para entender los gestos también, ¿ya? En el caso también de los niños se puede observar, o los adultos también, ¿no? Porque esta lámina está como enfocada en los padres para que se den cuenta si su niño está, digamos, con estos problemas, pero también puede ser en el adulto. Tiene intereses más restringidos. Por ejemplo, le da atención excesiva a algunas actividades u objetos y se resiste a cambiar de rutina y de actividad. También, cuando se le llama, por ejemplo, es como indiferente a cuando se le habla. Falta de respuesta a indicaciones. Uno le está hablando y no contesta, ¿ya? No contesta, no responde rápido, está como en su propio mundo. Tiene sonidos y palabras más restringidos, ¿ya? Eso ya como que en el autismo más severo, ¿ya? O cuando todavía el autista de alto funcionalidad, pero más retrasado en ese desarrollo, puede llegar a tenerlo igual que una persona que no tiene autismo, pero se demora más a veces en llegar a tener el mismo desarrollo de sonidos y palabras. Hacen pocas o ninguna palabra, hacen sonidos comunicativos, palabras o entonaciones inusuales, ruidos, cosas inusuales, como raras, ¿ya? Eh, También tiene procesamiento sensorial diferente, por ejemplo, búsqueda activa de estimulación, buscan estimularse o reacciones inusuales ante luces, sonidos, texturas, les molesta, les desagrada o se quieren arrancar o reaccionan distinto, ¿ya? Eh, Imitación y juego e imaginación limitadas, ¿ya? Hacen más juegos solitarios, demasiado juegos solitarios repetitivos. Por ejemplo, aquí este era un caso que me tocó ver ahí en uno de los eh, documentales que estaba viendo y describía a la mamá a un jovencito autista, ¿ya? Real, esto es real. Describían a un jovencito cómo fue dándose, cómo se dieron cuenta ellos del autismo y tenía un autismo bien severo. Ya era más adulto ya, pero fueron mostrando cómo él se fue desarrollando, hablaba a su papá, a su mamá, a su hermana y ahí muestra esta fotito, que la saqué de ahí, donde dice que el niñito de chiquito, él era muy estructurado para jugar, ya ordenaba todo así como muy estructurado, se quedaba mirando los juguetes harto rato, sin moverlo, ya, muy, muy, muy estructurado. Y se molestaba si le tocaban sus cositas, muy, muy cuadrado para jugar, digamos, como muy encuadrado, ya. Entonces, bueno, esa era una fotito antigua del muchacho, ya estaba más grande, y en este caso, este niño se fue empeorando con el tiempo y ha sido un poco difícil para la familia llevarle el caso, pero le han dado mucho amor, le han ayudado a desarrollarse igual, pero con bastantes afectaciones. Era un caso bien severo. Bueno, aquí vemos un cuadro comparativo sobre el autismo y el síndrome de Asperger, ¿ya? En el caso del autismo, puede ser que
bueno, aquí era cuando se diferenciaba Asperger de autismo, ya en la definición. Después la cambiaron y hicieron que ya no existía, sino que el Asperger era parte del mismo espectro, pero de alta funcionalidad, ¿ya? Entonces, si lo vemos así diferenciando un poco, el de alta funcionalidad del promedio del autista, dice que el autismo tiene por lo general un coeficiente intelectual por debajo de lo normal, ¿ya? Sí, del promedio. En cambio, el Asperger tiene un coeficiente intelectual generalmente por encima de lo normal, del promedio, ¿ya? Normalmente el diagnóstico del autismo se hace en el caso de autismo, autismo promedio, digamos, se hace antes de los 3 años, mientras que en el autismo de alta funcionalidad o Asperger se hace normalmente después de los 3 años, incluso adulto, ¿ya? El retraso del lenguaje es una característica más propia del autismo promedio que del Asperger. El Asperger, por lo general, tiene una aparición del lenguaje a tiempo normal, ¿ya? Eh, en el caso del Asperger o autista de alta funcionalidad, es verbal, o sea, habla normal, ¿ya? Habla. Todos son verbales, no hay ninguno que no hable nada. En cambio, alrededor del 25% del autismo promedio no son verbales, casi no hablan, o hacen sonidos nomás, casi no hablan, o les cuesta mucho hablar. ¿Ya? El autismo promedio tiene gramática y vocabulario más limitado, mientras que el Asperger o la alta funcionalidad tiene gramática y vocabulario por encima del promedio, o sea, habla con muchas palabras bien rebuscadas, habla muy bien, ¿ya? También el autismo promedio en general no desea tener amigos, no desea relaciones sociales, ¿ya? Tiene un desinterés frente a eso. Mientras que el Asperger o el autista de alta funcionalidad tiene dificultad para relaciones sociales, porque como tiene una forma de conectar distinta, le cuesta entender como al neurotípico, y al neurotípico le cuesta entenderlos a ellos, pero sí desea tener amigos, sí desea relacionarse, de hecho se relaciona, ya hace una vida más normal, entre comillas, ¿cierto? Se interesa en las relaciones sociales. Ya, en el caso del autismo, si no de alta funcionalidad, en un tercio se presentan convulsiones, ¿ya? Más que el promedio de la gente. Mientras que el Asperger no tiene mayores convulsiones que lo que tiene un promedio de cualquier ser humano, ¿ya? En el caso del autismo promedio, tiene un desarrollo físico normal, mientras que el Asperger suele tener un poquito más de torpeza, ¿ya? Es más torpe en su movimiento, en su manera a lo mejor de moverse, caminar, más tieso quizás, ¿ya? En el caso del autismo promedio, no tiene tanto interés obsesivo de alto nivel. Puede tener un interés obsesivo, porque de hecho lo tienen, pero no necesariamente de alto nivel, ya sino que como, por ejemplo, no sé, una colección de algo, qué sé yo. Pero en el caso del Asperger o de alta funcionalidad, se interesan en cosas como de alto nivel, son como muy destacados, ya como que le interesa, no sé, una temática, no sé, por decir algo, la matemática, la geografía, la ciencia, algo que les gusta, lo desarrollan al máximo, son muy buenos, o sea, lo hacen con mucho interés lo que les gusta y lo hacen muy bien, son muy destacados, muchas personas de los más destacados que hay en el mundo son Asperger, son personas que tienen autismo de alta funcionalidad, ¿ya? En el caso de los padres de gente con autismo promedio, lo detectan alrededor de los 18 meses de edad, ¿ya? Mientras que en el caso del Asperger, lo detectan generalmente más tardío, ¿ya? Como a los 2 años y medio, incluso a veces la adultez, no necesariamente cuando son chiquitos, ¿ya? Entonces, las quejas de los padres en el caso del autismo promedio es que tienen retraso en el lenguaje, las conductas, ¿cierto? Que se autolesionan a veces, que son muy reactivos, mientras que la queja del padre con Asperger es que tienen problemas de lenguaje, pero también en la sociabilización y la conducta. Es que son como muy inteligentes, pero también reaccionan a veces como como sobreestimulados, ¿ya? Bueno, qué problemas digestivos tiene la persona con autismo? Aquí hay que atar los cabos, ya para quienes a lo mejor también el programa lo vean posterior y tengan personas que tengan esta condición, o usted mismo las piense que puede tener en cierto grado, es propio de la persona con autismo o trastorno de espectro autista que tiene un intestino inmaduro, ¿ya? Débil y muy sensible. ¿Qué provoca esto? Que se inflame y sea permeable el intestino fácilmente. ¿Qué significa que sea permeable? Que permite el paso de alimentos mal digeridos, tóxicos, microorganismos patógenos a la vía sanguínea, al aparato circulatorio. Y como consecuencia se produce una mala absorción de nutrientes que lleva a importantes deficiencias nutricionales, ¿ya? Entonces, la persona tiene una condición difícil, pero como además está asociado a un intestino permeable débil,
esta condición se puede empeorar, a menos que se haga algo para ayudar a mejorar esto, ¿ya? O sea, se podría hacer cosas para ayudar y la condición, digamos, podría mejorar muchísimo, ¿ya? Yo no tengo aquí como la cura del autismo, no vengo a decir eso, pero sí creo que hay un antes y un después cuando se empiezan a tomar medidas de ayuda, ¿ya? Conozco una persona que me ha contado, bueno, yo acá como este tema es muy sensible, no puedo ni dar nombres, ni referencias, ni nada, pero sí puedo contar casos así como eh, sin que sepan de qué se trata, de quién se trata, ¿ya? Conozco una persona que tiene un hijo con autismo que sufre bastante porque su hijo es súper estreñido, ¿ya? Súper, súper estreñido. Y el niño, y que aparte son como bien, como sus reacciones son bien así agresivas a veces, bien voluntarioso. Entonces se le vuelve bien difícil a esta mamá, y ya no siente que no puede dominar a su hijo, ¿ya? Y que el niño hace lo que quiera al final. O sea, como que el asunto es que coma algo. O sea, no importa que no coma ya lo sano, pero por lo menos que coma, ¿ya? Pero el niño sufre mucho, mucho estreñimiento. A veces ha estado 4 días, 5 días. Ha tenido que llevarlo al médico para que vaya para que pueda ir al baño y pueda hacer su defecar, ¿ya? Y me decía que su hijo comía mal y lloraba un día contándome, es que mi hijo come mal, come mal. Si tú me preguntas qué le doy a mi hijo, te mueres, me dijo. O sea, yo no sé qué hacer. Mi hijo come mal y manda él. O sea, es grande ya, pues tiene como, creo que 7, 8 años. Manda él, ¿ya? O sea, porque con tal que no se muera de hambre, la mamá le da lo que el niño pida. Y lo que pide es pollo, queso, puras cosas así que no inflaman, nada de fibra, no quiere tomar agua. Entonces, es bien difícil la situación. Y un niño bien inteligente en muchas cosas, aprende cosas muy rápido. Pero tienen este problemita intestinal y que con su misma conducta y su malo hábito está aumentando este problema. ¿Qué pasa cuando está abierto el espacio entre los enterocitos, las células del intestino? Aquí vemos, lo hemos visto en otras exposiciones, pero no está de más volver a tocar el tema. Los enterocitos deberían estar con uniones estrechas y pegaditos, ¿ya? Tenemos la mucosa membrana celular cubriendo estas células, ya que son los enterocitos, las células del intestino. Pero cuando se inflaman y la mucosa se altera y tenemos mala alimentación, sistema nervioso excitado, alterado, sistema muy, muy, muy irritado, esto afecta y va generando aquí inflamación y esta neuroinflamación va abriendo aquí este paso. En vez de estar cerradito, se va abriendo. Y va dejando pasar aquí toxinas, microorganismos patógenos, moléculas de gluten que son inflamatorias, como comida mal digerida, ¿ya? Eh, tanto los microorganismos patógenos como las sustancias que emiten, ¿ya? Entonces, esto pasa aquí a las vías sanguíneas, al torrente sanguíneo. ¿Y qué va a generar? Mala absorción de nutrientes. Entonces se agudiza el problema porque en vez de tener buena absorción de vitaminas, minerales, fitonutrientes, se absorbe mal. Genera problemas de autoinmunidad, ya la inmunidad se altera. Genera alergias alimentarias. Ya, es típico de la persona con espectro autista que tiene alergias alimentarias. Si hay cualquiera de estas cosas es porque hay esta neuroinflamación, ya, esta inflamación en los enterocitos y en las neuronas también del intestino y las neuronas cerebrales, porque todo lo que nos pasa en el intestino también pasa en el cerebro. Empieza a haber barrera hematoencefálica eh, rota, ¿cierto? Eh, Permea en el cerebro. Inflamación crónica de bajo grado se mantiene inflamado y eso afecta los linfocitos B y los linfocitos T, ¿ya? Se reduce eh, nuestra capacidad de responder a agentes inflamatorios, reduce, porque está tan inflamado el cuerpo en sí mismo que cualquier cosa externa no puede responder bien al sistema inflamatorio, ¿ya? Las inmunoglobulinas pueden afectarse también, ¿ya? Que son indicadores de alergias. Bueno, otra cosa que tienen las personas del espectro autista es mayor predisposición genética a no tolerar el gluten, que es la proteína que está en el trigo. También mayor predisposición genética a no tolerar el azúcar y la leche de vaca, ¿ya?
no digieren adecuadamente estos alimentos y precisamente son muchas veces los que más les gustan, ¿ya? Los que más les gusta comer. ¿Por qué? Porque tenemos que la microbiota alterada pide estos alimentos, ya se aumenta microbiota que pide gluten, que pide azúcar, que pide leche. Y las microbiotas, hemos hablado en otra oportunidad, son población de microorganismos de distinta índole, bacterias, protozoos, hongos, virus, eh, arqueas, ya que viven en el intestino en mayor cantidad que en otras partes del cuerpo. También viven en otras partes, las mucosas, la boca, la nariz, las manos, ¿cierto? Pero está mucho más cantidad, millones de millones ahí, billones, digamos, en el intestino, ¿ya? Entonces, cuando estas aumentan cierta cantidad de microorganismos que en forma natural viven ahí, están ahí, pero debieran ser bien bajita su cantidad, se desequilibra este equilibrio que debería haber. Se aumentan señales al cerebro que pide este tipo de alimento porque esa bacteria o ese microorganismo para vivir y come esto, pues. Entonces va y tiene incidencia y se comunica con el cerebro porque manda señales a través del sistema nervioso, ¿ya? A través de la sangre también. Entonces empieza a generarse un estado crónico de inflamación. Y este intestino inmaduro es débil y muy sensible. Eso hace que se inflame, sea permeable, lo que dijimos, ¿cierto? Bueno, tenemos aquí que el 99% de los casos de autismo, en el 99% se detectan problemas intestinales, como inflamación, gastritis o sobrecrecimiento de hongos, parásitos y bacterias. Ahora, ¿cómo puede uno a veces, incluso mirando a una persona, ver si tiene inflamación a través de su barriguita? Pues cuando uno se le inflama la barriguita, eso es inflamación, ¿ya? Pero a veces algunos ni siquiera se inflama tanto la barriguita, pero igual tienen inflamación. O sea, no es obligación que tenga la barriga inflamada para decir que está inflamado. Pero toda persona que tiene su barriga inflamada sí está mostrando que está inflamado. No sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, en el caso del autismo, algunos quizás no tienen tanto problema en la parte eh, baja, en los intestinos, puede ser que lo tengan también más en el estómago, por ejemplo, ¿ya? Gastritis. Y otros ya para abajo, en el intestino delgado, un sobrecrecimiento de bacterias que no deben vivir ahí, que eso se llama SIBO, ¿ya? Genera un montón de problemas de salud. Y también en el colon o en el intestino grueso también, pues una cantidad de microorganismos desequilibrados que aumentan unos en desmedro de otros y generan mala digestión, eh, y que no puede evacuarse oportunamente, que se mantiene la mucosa inflamada, mucho fiebre interna, calor interno. Ayer estuvimos en una reunión compartiendo sobre tratamientos naturales para bajar esta inflamación, ¿ya? Esta, este calor, esta fiebre interna. Entonces, evidentemente, si hay esta inflamación intestinal, hay fiebre interna. Por lo tanto, todo lo que se enseñó ayer, para quienes han visto el video que está en el canal sobre hidroterapias, va a servir en este caso también. Y las dietas depurativas que mostramos para casos de enfermedad aguda también se pueden aplicar en estos casos en forma periódica, no en forma exclusiva de crudismo, pero sí en forma periódica, hacer ciertos días de crudismo, de ayunos. Ahora, ¿cuál es la mayor dificultad que uno encuentra en la persona del espectro autista? Que cuesta mucho llegar a ellos y hacerlos entender de que deben de comer de cierta manera, que eso les ayuda, que les sirve. Entonces, es un trabajo bastante más arduo que debe hacer el que está a cargo de ellos, el que está cerca de ellos, de explicarle cómo funciona el cuerpo, de explicarle con dibujos, con cosas, y orar mucho para que Dios abra la mente de esta persona que está a lo mejor cerrada en una idea, para que entienda, para que se interese. Como ellos son de intereses así muy selectivos, entonces puede ser que no le interese eso que tú le estás hablando, pero pudiera ser que si se interesa, ya rompas una barrera principal, porque son inteligentes, ya en su mayoría no tienen, pueden entender, solo que les cuesta conectarse. Entonces, esa parte se puede vencer orando a Dios. Los padres de una persona que tiene estos problemas, o el familiar de una persona adulta que tiene autismo, debe orar a Dios, debe encomendarle a esa persona a Dios, debe encomendar su propia mente a Dios, porque también se da mucho que los padres de personas que tienen este espectro, cuando van a un neurólogo, a un psiquiatra, qué sé yo, a ver, a llevar a su hijo que tiene problemas, no saben qué le pasa, y le dicen, tiene es TEA, ¿ya?
y también empiezan a veces a analizar a los padres y resulta que uno o los dos padres también tienen lo mismo, solo que no sabían que tenían eso, ¿ya? Entonces, ahí se ve cómo pasa la genética de padres a hijos, ¿ya? Yo no quiero entrar tanto un poco en ahondar en las causas. A ver, espérenme un poquito. Yo andaba buscando mi teléfono, que no sé dónde lo puse, porque había descargado una estadística, que se las quiero mostrar ahí, no la puse en el PowerPoint, pero la quiero mostrar. Eh, Descargué una gráfica de una estadística, está en una página que está bien, como una página que no es de las de las medios tradicionales de salud, ni de YouTube, ni nada de eso, ¿ya? Son páginas sin censura, en el fondo. Páginas que se han creado para informar cosas que no se informan habitualmente por las redes sociales porque son censuradas, ¿ya? El fin mío no es tanto ahondar en eso en esta reunión, porque finalmente pienso que cada persona, si le interesa aprender, puede hacerlo por sí misma. Ya yo puedo compartirles aquí en el Zoom, estoy buscando la página, para que ustedes puedan entrar ahí y puedan buscar más información al respecto. ¿Ya? Y puedan, con oración, estudiarla y ver si les parece que es correcta, y ver si le puede servir de provecho, ¿ya? Aquí está, aquí la encontré, a ver. Sí, aquí la encontré. Eh, déjenme copiarla y se las mando. Sí, creo que, creo que aquí la encontré. Bueno, mostraba una estadística, como les decía, del aumento de este tipo de diagnóstico, ¿ya? A un aumento así, pero muy, muy drástico, un aumento así, pero impresionantemente drástico. Bueno, la página se llama cienciaysaludnatural.com, ¿ya? La página donde habla de las causas, digamos, ¿ya? Em, yo voy a copiar aquí una de las cosas que estuve leyendo. No voy a hablar del tema porque no quiero que nos censuren el video cuando lo subamos al YouTube, ¿ya? Y además que también siento que de alguna manera toca sensibilidades de personas que pueden estar aquí escuchando, que van a escuchar, y que por eso que es algo muy, muy personal, que cada persona tiene que hacer su ejercicio con Dios, ¿cierto? De analizar un poquito las decisiones que como padre hemos tomado en nuestro mejor hacer por los hijos, pero que podemos ver quizás con estas decisiones, o ni siquiera decisiones, porque son cosas que a veces las obligan, haber contribuido de alguna manera, haber permitido, más que contribuido, permitido que se generara un daño en la salud de nuestros hijos. Entonces, que hay que tomar también decisiones al respecto, qué hacer frente a esto para evitar que el daño aumente más, ¿ya? Ahí puse un poco el enlace, ¿no? Como digo, no lo voy a hablar, pero lo puse ahí, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, estoy viendo varios comentarios que los vamos a comentar después de terminar la presentación, ¿ya? Pero ahí puse en el chat, para que los que están conectados puedan ver la página. Y a quienes lo vean en YouTube y quieran saber de la página, me lo preguntan después por interno ahí, o me mandan un correo, eh, me ponen un comentario en YouTube, yo después le hago llegar la página, ¿ya? Bueno, en esto que encontré en esas páginas, encontré una estadística que a mí me alarmó bastante, que la encontré bien, bien, bien relevante, que le saqué pantallazo incluso, y que dice que hoy día el autismo, la prevalecencia ha incrementado al año 2000, respecto al año 2000 en un 317%, ¿ya? Y que hoy día tenemos uno de cada 36 niños que están naciendo niños que están creciendo, se les diagnostica con autismo, ¿ya? O sea, es bastante, bastante, bastante. Sí, va a quedar grabado el tema, no se preocupe, está siendo grabado. Entonces, es como bien alarmante la estadística, ¿verdad? ¿Verdad que uno
dice, que se complica porque a lo mejor quien puede estar escuchando esto y no tiene ese problema, como que le da lo mismo, o sea, un poco, ¿ya? Puede ser que entre por curiosidad, porque conoce a alguien autista, qué sé yo, o para poder ayudar, pero para quien está viviendo esta situación, no es fácil, no es una cosa así muy, muy bonita, ¿ya? Bueno, hay una estadística que la voy a mostrar y la otra ya no la voy a mostrar porque no quiero que me censuren el video, como es decir, que tiene que ver con alguna, no sé si me pueden entender, sí, hace hablar como un poquito en código, con algunos tratamientos obligatorios de salud que se le hacen a los niños, ya a los bebés, que todos los padres tenemos que hacérselo, en la mayoría de nuestros países se establece dentro del plan de niños sanos, ¿ya? De niños sanos. Entonces, yo el otro día hablaba con mi mamá y le decía, pensar que tú nos hacías todo lo que decía que había que hacer para el niño sano. Y yo a mi hija mayor también le apliqué todo lo que tenía que hacer para el niño sano. Pero muchas veces eso que supuestamente es para el niño sano, lo que finalmente termina generando es un niño con dificultades, ¿ya? Entonces, por eso que como padre hoy día tenemos que tomar muchas decisiones en pro de nuestros hijos con mucha oración, porque el enemigo de Dios quiere engañar a todos, incluso a los que creen, a los que son creyentes o profesan una religión, o a los que no la profesen, pero que son creyentes, que quieren agradar a Dios en su vida, tienen valores. Dios nos deja un camino, pero nosotros a veces no conocemos bien ese camino. Nos dejamos guiar solamente por lo que socialmente es lo que se dice correcto, pero, pero Dios tiene su propio código moral, ¿ya? Que nosotros debemos estudiar ese código y criar a nuestros hijos a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, a la luz de lo inspirado por Dios. Y segundo, tercero, cuarto plano, cualquier otra cosa, siempre analizándola, porque así es la estrategia del enemigo, es engañosa, ¿ya? Es muy engañosa. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla ahora, porque quiero agregar esas dos láminas para que ustedes las tengan, para poder mostrárselas, ¿ya? Eh, Voy a insertarlas, las logré encontrar, que no las he encontrado, pero para lo menos tener la estadística ya visual. Entonces, hoy día como padre hay más información, hay también desinformación, hay mucho engaño. Entonces, hoy día tenemos que pedir mucha sabiduría al Padre Celestial, al Padre de amor, para que Él nos oriente y nos hable, nos muestre qué debo hacer conmigo en este punto, en este otro punto, para que me dé discernimiento, ¿ya? Un discernimiento que por mí mismo no lo voy a tener, pero con Dios sí lo puedo tener, ¿ya? Y bueno, no puedo entrar a contar algunos testimonios aquí porque, como le digo, son temas censurados, ¿ya? Que si lo hablo me van a borrar el video y tampoco yo creo que pase eso, o sea, la idea es que esto sirva, que quede, no que por hablar algo que está censurado lo borren, pero a mí, por lo menos en forma personal como madre, Dios sí me ha hecho ver algunas cosas cuando le he dado el espacio para que me las muestre, cuando le he permitido que me hable, que me oriente, que me corrija mis pasos, pensando yo que estaba haciendo lo mejor para mi hijo en algunas cosas, no he hecho lo mejor. Entonces, hay consejos de Dios que no le va a negar a nadie que le pida su dirección, ¿ya? ¿Ya? El Señor dice que nos va a mostrar cosas ocultas que nosotros no conocemos, ¿ya? Entonces Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Es la voluntad de Dios revelarnos su divina voluntad. Es la voluntad de Dios revelarnos. Saben que yo hace poco, yo creo que lo conté en alguna de las reuniones, hace unos meses conocí una persona bien católica, bien católica, en una plaza. ¿Ya? Ella estaba con su niño ahí, el niñito estaba jugando, de la edad de mi hija más o menos el niño, un poquito mayor que mi hija, y yo observé en ese niño algunas conductas muy parecidas a mi hija chica, a la que tiene 7. Y me llamó la atención, ¿ya? Por ejemplo, mi hija que tiene 7, como ella no ha ido a un colegio presencial, ha estado en contacto con niños, pero no tan habitual como lo hace el promedio de los niños,
ella tiene una manera así como bien inocentona de ser, así como que si la pueden estar, se pueden estar burlando de ella, riendo otros niños, pero ella como que no capta que se están riendo, como que ella cree que es un chiste, así como que ella no se ofende, digamos, porque otro niño se ría de ella, porque como no entiende que se están burlando, entonces ella sigue su mundo así como bien, es como Heidi, así como un poco como Heidi, como que ella tiene su mundo con su abuelito, así igual que Heidi. Y de hecho le gusta mucho esa idea, esa onda de Heidi. Los animalitos, les pone nombre a los animalitos, etc. Bueno, este niñito era como parecido a ella. Había otro niñito más grande riéndose de ellos, así como molestándolos, peleando, pasándoles por delante de los juegos de la plaza, y ellos dejaban pasar al niño. Si el niño se les metía por delante, no, ellos lo dejaban pasar, lo quedaban esperando ahí que el niño se tirara, y después se tiraban ellos. Y el niño te sacaba la lengua y ellos lo quedaban mirando así. Entonces, a mí me pareció raro este niñito, que era como parecido a mi hija, así como que se notaba que no era un niño así como tan influenciado por la sociedad que hay ahora. Y la mamá andaba con la mamá y su abuelita. Y la abuelita me buscó conversación. Y yo no sabía que era la mamá, porque en ese momento ella me dice, mira, ese es mi hijo. Ah, el que estaba jugando con mi hija hace rato. Ya, y ahí se me acercan las dos, conversamos, venían saliendo de la misa de la parroquia. Y ahí conversando, habían varias cosas que ella es médico alopática, médico cirujano. Creo que ella como madre se había dado cuenta de cosas que yo estoy comentando ahora que no las puedo decir abiertamente, pero que más o menos me imagino que la mayoría están entendiendo a qué me refiero, que ella se había dado cuenta de porque ella trabajaba en los CEFAM, que son los centros de familiares, ya que, que donde se lleva a los niños al control, a los abuelitos, qué sé yo, y resulta que ella me dice que ya no está ejerciendo la medicina, ¿ya? Porque ella se dio cuenta de muchas cosas que ve los CEFAM, de cosas que se obliga a la sociedad, pero que son dañinas para ellas, ¿ya? De hecho, ella en el tiempo de la pandemia, ella se dio cuenta de que había también un plan ahí atrás. O sea, fue dando cuenta de cosas que no estaban bien, irregulares, la forma como se trataba a los enfermos, cómo se diagnosticaban, cómo se ponían los diagnósticos en forma cambiada, muchas veces que ponía para aumentar las cifras, qué sé yo. Y bueno, ella se dio cuenta también de, de que la forma como se enfrentó esto para supuestamente bajar las cifras era obligatoria, pasaba a llevar la libertad de conciencia a las personas, presionando, ¿cierto? Entonces ella se dio cuenta de todo eso, pero ella justo había dejado de trabajar como médico. Dijo, menos mal que yo no estaba trabajando en eso, porque me hubiese visto obligada a someterme a ciertas cosas que yo no quería. Empecé a dedicar a mi hijo, me fui a vivir al campo, estoy con mi hijo estudia en casa. Ella le gustaba mucho estudiar cosas espirituales de su área católica, muy metida en el tema espiritual. Uno la miraba, su vestimenta, todo muy ejemplar, así como para un cristiano, así vestida, muy sobria, no sé cómo explicarlo, muy bonita su carácter también. Entonces yo observaba y le digo, ¿cómo tú te diste cuenta que era bueno irse al campo, que era bueno no someterse a ciertos tratamientos, que era bueno eh, educar a tu niño en casa? Eh, de guiarlo por la parte espiritual. ¿Cómo te diste cuenta? Me dice el Espíritu de Dios. Y a mí me quedó dando vuelta porque de verdad el Espíritu de Dios nunca se cansa de estar tocando nuestros corazones como padre, queriendo corregirnos, enseñarnos, sostenernos, ¿ya? Eh, corregirnos la forma como enfrentamos las situaciones. Bueno, voy a compartir nuevamente la pantalla. Eh, Aquí tenemos, y vamos aquí, ¿cierto? Hablamos de esto ya. Aquí, vamos aquí. Pues puse esta lámina referente bueno, que había borrado algunas cosas que dice acá. A ver, pero lo voy a dejar de compartir porque abajo dice, está mencionando unas palabras que nos podrían borrar el video, así que voy a editarlo, ¿ya? Voy a editarlo, le voy a cortar ese pedazo para, para evitar problemas, para evitar que nos borren el video. Ustedes sacarán sus conclusiones, ¿ya? ¿Qué es lo que ha cambiado desde ese tiempo hasta ahora y por qué los casos han aumentado? Y estudien la página que les dejé, pues ahí está, y pueden con oración entender, pero yo no le puedo hablar ahora de eso, ¿ya? Entonces, aquí, ya ahora sí lo edité, ahora sí lo... ¿ya? Porque es bastante curioso y raro que de un tiempo a esta parte esto haya aumentado así, pero exponencialmente, no es común. Sí sabemos que ha habido más mutaciones genéticas con la pseudoalimentación, yo lo llevo a varias cosas,
Primero lo veo como, como el hecho de que comemos mutagénicos, ¿ya? Los mutagénicos son los alimentos que no son naturales, que no vienen de la tierra que Dios nos dio, diseñado para el ADN humano, sino que son los alimentos procesados en la industria, llenos de aditivos alimentarios, llenos de azúcar, llenos de harinas refinadas, con fórmulas químicas, aditivos químicos tóxicos, neurotóxicos, metales pesados. Todo eso afecta nuestra parte neurológica, ¿ya? Entonces, el comer eso ya nos muta los genes, se producen mutaciones. Y eso son toxinas directas al cuerpo cuando comemos esos alimentos. Por eso que sobre todo en un caso de una persona que tiene este espectro, tiene que dejar esos alimentos. Y el padre va a tener que rasparse las rodillas orando, ¿cierto? Pidiéndole a Dios sabiduría, cómo que el niño pueda dejar eso, porque es lo más difícil. Ya cuando se tratan niños con autismo, el padre a veces quiere todo lo mejor para él, pero el niño no quiere. Y el adulto incluso también, ¿ya? El adulto que tiene problemas neurológicos es como el que tiene Alzheimer, es parecido. Se dice, el Alzheimer, el gluten es muy tóxico para la persona con Alzheimer. No debe de tomar lácteos, no debe tomar, tiene problema intestinal. Es una microbiota muy parecida a la que hay en Alzheimer que la que hay en espectro autista. Pero esa persona está como tan, su mente está tan bloqueada que no va a querer, le gana su apetito, ¿ya? Entonces muchas veces hijos de personas con Alzheimer o Parkinson me dicen, ya nada que hacer con mi papá o con mi mamá porque yo trato, me esfuerzo, le cocino, me deja el plato, me hace show, igual que un niño, ¿ya? Entonces, por eso que es esencial dependencia espiritual porque Dios es el único que puede transformar vidas, corazones, intenciones, hacer milagros en la mente de las personas, milagros, pero dependencia absoluta de Dios. Aquí vemos que en esta estadística, en el año 1970, uno de cada 10.000 niños tenía autismo, ya diagnosticado con autismo. Pero ya al pasar de los años, en 1995 ya era uno cada 1.000. En 1999, uno cada 500. En el año 2000, uno cada 250. En el año 2002, uno en 150. Año 2008, uno en 110. Año 2016, uno en 68. Y hoy día estamos en uno cada 36. Ya es bastante. Es bastante. Y si lo miramos desde el año 1970 hasta ahora, es un aumento de un exponencialmente, ya exponencial. Bueno, de hecho, ya entre el año 2000 y ahora ya hay un 317% de aumento. ¿Ya? Es una cosa, pero tremenda. De acuerdo a las propias estadísticas que generan los mismos organismos de salud. Bueno, hay cosas tóxicas que están dañando nuestro cerebro y nuestro intestino, evidentemente. Hay que buscar maneras de sacarlas del cuerpo de la mayor medida posible, ¿ya? Se sabe que lo que afecta al intestino afectará al cerebro, porque el intestino se considera el segundo cerebro. Tiene en la parte gestacional, en el momento gestacional, ambos tipos de células, neuronas, se desarrollan paralelamente, son del mismo tipo de tejido, ¿ya? El que compone el intestino que el cerebro. También tiene muchas neuronas que son mucho más sensibles que las del cerebro, las del intestino, ¿ya? Entonces tenemos que hacer un trabajo a nivel intestinal y por ende va a ir a nivel cerebral, ¿ya? Se ha estudiado que en el caso del autismo hay un sobrecrecimiento de Clostridium difficile, que es una bacteria que la tiene mucho más aumentada la persona que tiene este espectro. Y también de hongo Candida albicans, que nosotros hace harto tiempo atrás, cuando recién empezó el sabor de la salud, al principio hicimos un tema del hongo Cándida. Se puede buscar, está en YouTube, ya que lo hice hace como 3 años, de haber sido un poco más. Bueno, cuando hay mucha Clostridium difficile, se produce mucha producción de amonio, ¿ya? A nivel intestinal y otros metabolismos neurotóxicos. Entonces eso va a generar se agudiza este problema. También hay una disminución de ciertas familias de bacterias que se llaman Firmicutes, bifidobacterium o bifidobacterias, y un aumento de bacteroidetes, ¿ya? Que son las mismas que hacen que no se pueda bajar de peso, ¿cierto? Que haya problemas metabólicos, etc. Y a través de la fabricación de propionato, eh, las firmicutes y las bifidobacterios son las que producen propionato, ya que es un ácido graso de cadena corta
y que influye en la conducta. O sea, si no hay suficiente propionato, va a influir en que la conducta no va a ser buena y la modulación del eje intestino-cerebro va a ser alterada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es hacer cosas que ayuden a eliminar el sobrecrecimiento de estas bacterias. ¿Ya? Y que eso es lo que les voy a compartir la próxima semana. Algunas cosas prácticas, tratamiento, puro tratamiento. Nos vamos a ir casi la otra semana. ¿Ya? Ahora estoy entrando como en las bases para que la idea es que los que entren la otra semana hayan visto esta grabación previa. Si no están aquí presentes, la vean después completa. Si usted va a invitar a otra persona que no estuvo aquí, no tuvo la oportunidad para la otra semana, hace el video, ¿ya? El video para que lo pueda ver con anticipación y pueda ya entender de qué estamos hablando para no repetir lo mismo. Bueno, tras eliminar el sobrecrecimiento, hay que aportar otro tipo de bacterias que son muy útiles en las personas que tienen este espectro, como son los lactobacillus acidophilus, los lactobacillus ramonosus y las bifidobacterias, ¿ya? Longus. ¿Cómo podemos aportar eso? Bueno, comprando probióticos, ¿ya? Hay probióticos que los traen, están en sus cepas. Hay que buscarlos, ¿ya? Va a tocar buscarlos, ya sea por Amazon, por Mercado Libre, en el que tienen Mercado Libre. En algunos lugares específicos así de venta de productos naturales lo puede encontrar, pero a veces no se encuentran tan fácilmente, hay que buscarlo más en la web. Pero usted puede buscar probióticos que sean idóneos para ayudar a la persona autista, pero primero hay que hacerle la limpieza, porque si no se hace la limpieza es como plata perdida estarle metiendo bacterias buenas en un canasto sucio, en un lugar sucio, ¿ya? Hay que ponerle, hay que primero hacer desintoxicarse, limpiarse, ¿ya? Perdón. Em, para que las neuronas envíen mensajes, estoy tratando de explicar la parte neuronal, ya para quienes no estamos involucrados en esto. Para que las neuronas envíen mensajes por todo el cuerpo, es necesario que se comuniquen a través de los pequeños espacios que hay entre ellas. A la comunicación entre dos neuronas se le conoce como sinapsis, ¿ya? No están pegadas, las neuronas no se pegan para pasarse la comunicación, se acercan solamente y una entra en el espacio de la otra, ¿ya? Y ese espacio, esa comunicación cercana se llama sinapsis, esa señalización. Son señales eléctricas que genera la neurona, también son químicas, también, no solamente eléctricas, ¿ya? Y les permiten transmitir información de la parte de la neurona que habla, hay una de la que manda la señal, se considera la que habla, hacia la región de la neurona que recibe, ¿ya? Las dendritas y la soma de la neurona recibe. Las terminales de la parte sináptica de una neurona le pasa a la dendrita y soma de la otra neurona. El axón está encargado de transmitir la información muy rápidamente de una neurona a otra. Cuando recibimos un estímulo, la información viaja de neurona en neurona hasta llegar a un centro de procesamiento. Ahí el cerebro decide cuál es la acción más adecuada y envía la información con instrucciones de regreso. Por ejemplo, cuando pasamos cerca de una panadería y recibimos el aroma del pan recién horneado, este estímulo viaja a una cierta zona del cerebro y te manda la instrucción que nos provoca hambre. A los caminos por los que viajan las señales del sistema nervioso se les conoce como circuitos neuronales. Algunos de estos circuitos están relacionados con el movimiento, otros con el sueño, otros con el aprendizaje, la memoria y otros con las emociones y la conducta, por mencionar solo algunos. El buen funcionamiento de la comunicación de las neuronas es esencial para realizar todas las acciones del cerebro, desde ordenar a los músculos que se contraigan o se relajen para realizar un movimiento, hasta la tarea intelectual más complicada, pasando también por las funciones que originan, controlan y modulan las emociones. Sin embargo, estas redes neuronales no son permanentes. El cerebro tiene la capacidad para reorganizarlas a lo largo de nuestra vida, generando nuevas redes neuronales en función de la nueva experiencia o aprendizaje adquirido. Esto es lo que se conoce como plasticidad cerebral. Bueno, la plasticidad cerebral es lo que tiene alterada la persona del espectro autista. No tiene esta facilidad para hacer conexiones y cambiar de caminos, de rutas tan fácilmente, para hacer nuevas redes neuronales, ¿ya? Por eso son más sistemáticos y hay que avisarles con tiempo para que se organice su mente de un cambio de una actividad y pueda tener tiempo para, en su velocidad más baja de comunicación, pueda hacer esta conexión porque se va a demorar más porque es menos plástico el cerebro, ¿ya? Tiene menos plasticidad y como se interesa en menos cosas, hace menos rutas. Entonces, por eso hay que ir buscando la manera de llegar al corazón de una persona a hacerle sentir amado, aceptado, querido, apoyado, ¿cierto? Y a la vez contenido y a la vez
de alguna manera limitarlo también su actuar. No, no porque tenga una condición se le va a dejar hacer que haga lo que quiera y tenga puras malas conductas, sino que hay que ir explicando, hay que ir delimitando con harta sabiduría, con harta paciencia, pero hay que ir poniendo el límite, ¿ya? ¿Qué pasa en una persona, las emociones? ¿Cómo se comunican? Bueno, nosotros recibimos del hipotálamo, en el núcleo arqueado, recibimos la información de la transducción sensorial o la neurotransmisión, ¿ya? Y esa pasa al núcleo paraventricular y eso manda la señal a la rama simpática o la rama parasimpática, la cual para funcionar necesita ciertos neurotransmisores. En el caso de la rama simpática, lo que lo hace funcionar es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. O sea, esos son los neurotransmisores que genera esta rama. Mientras que la parasimpática, que es la rama pasiva, que se le llama, genera aminoácidos como la acetilcolina, serotonina y GABA. Pero para que se puedan generar estos aminoácidos necesita precursores, necesita facilitadores, que son ciertos nutrientes como la fenilalanina y tirosina en el caso de la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Aquí tenemos, ¿cierto? Este lado necesita fenilalanina y tirosina. Y en este lado necesita colina, triptófano y glicina, ¿ya? Para tener estos neurotransmisores. En el caso de la persona con autismo que está teniendo crisis, está mucho en el lado de la parte activa, en el simpático, ¿ya? Y le falta desarrollar esta parte pasiva, ¿ya? Entonces, lo que necesita es esto, necesita tener estos neurotransmisores, ¿ya? Necesita tener GABA, serotonina, acetilcolina. Si no lo está generando de forma natural, hay que ayudarle tal vez con suplementación, ¿ya? Con ciertos suplementos que ayudan a generar estos neurotransmisores. Inclusive podría ser con algunos de estos neurotransmisores en forma directa, como por ejemplo el GABA, ¿ya? Que lo venden, pero tampoco abusar porque igual como son externos al cuerpo no se puede así meter y meter y meter mucho suplemento, ya hay que siempre con limitante, 90 días, parar, ir viendo la reacción, dosis no tan alta, depende del caso, ¿cierto? Se venden, son de venta libre, no necesita uno tener receta para comprarlo, pero de todas maneras hay que tener un criterio, una sabiduría para usarlo. Hay un suplemento que sí ayuda muchísimo a desarrollar estas áreas parasimpáticas, que es la ashwagandha, ¿ya? Que es una planta que tiene la característica de que ayuda a bajar si uno está muy alterado, si está mucho en la rama simpática, y a subir si el ánimo está muy bajo, ¿ya? O sea, como que según el horario en que se tome, si lo toma en la mañana, por ejemplo, le va a ayudar a andar como con el estrés nivelado. Y si lo toma en la noche, le va a ayudar a inducir el sueño. ¿Ya? Es como muy plástico, como que sirve, depende del caso. Entonces, y se combina con ciertos nutrientes según el caso. Yo la próxima semana voy a traer ya más especificadas las indicaciones para que vayan ustedes viendo según el caso qué es lo que podrían estar necesitando en suplementos, ¿ya? Así como en alimentos también. No lo traje ahora específico, solo estoy comentando nomás. Bueno, tenemos que para tener estos nutrientes tenemos que buscarlos en los alimentos, ¿ya? Por eso es bueno estudiar los alimentos y qué nutrientes traen. ¿Qué pasa cuando hay mucha activación de la rama simpática? Se produce mucha acción, mucho movimiento, mucha motivación, proyecto, deseo, sensación de placer, agresividad, ¿ya? Que es una de las características que a veces tiene la persona del espectro autista, que se vuelve un poco agresivo. Mientras que cuando está mucho en este rama, la persona se relaja, tiene paciencia, se produce la armonía de la calma y sueño, ¿ya? Pero también puede pasar que se le dé medicamento a la persona que lo tenga todo el tiempo aquí así como atondido, como atontado. Y tampoco es la idea tener a una persona viviendo una vida así, ¿ya? O sea, tiene que buscarse la forma de que haya un equilibrio entre las dos ramas del sistema nervioso. Porque habiendo un buen equilibrio va a haber un buen comportamiento y una buena motivación, ¿ya? O sea, si yo estoy mucho aquí, me voy a comportar mal, porque voy a estar como desubicado, como demasiado así, sobreestimulado, fuera de foco, ¿cierto? Pero si estoy demasiado aquí, no voy a tener ni motivación ni para moverme, y tampoco es la idea vivir así como una vida como zombie, ¿cierto? Así como autómata, como vivir en el metaverso, ¿no? O sea, necesitamos estar con un equilibrio en estas ramas. Bueno, vemos que la estructura cerebral desde mi hemisferio izquierdo está relacionada con el lenguaje, pensamiento racional y verbal, análisis, objetividad, competencia gramatical y matemática. O sea, son las personas que tienen mucha habilidad gramática y matemática, es porque tienen
bastante funcional el lado izquierdo cerebral. El pensamiento lógico es llamado el cerebro masculino, influye en un buen ánimo, ¿cierto? Culto de la razón, pero cuando se exagera la función de este lado izquierdo, se vuelve frío, brusco, escéptico, crítico, materialista, reemplaza la emoción por la sensación de la persona, ¿ya? Puede pasar, por ejemplo, por el exceso de estudio también. Ya cuando se produce el exceso de estudio, el cerebro se abruma mucho, se inflama. El hemisferio izquierdo habla pero no ve, el hemisferio derecho ve pero no habla, ¿ya? El derecho, ¿qué características tiene? Que tiene, se preocupa de la imagen, del pensamiento irracional, no verbal, de la parte perceptiva, ¿cierto? Síntesis, subjetividad, capacidad de crear, de ser creativo, intuición, imaginación, afección, percepción integral de los contrarios, de las metáforas, de las analogías. Es llamado el cerebro femenino. Si la función está exagerada, se produce mucha dependencia, ¿ya? Se pierde la estructura. Y la persona no es capaz de hacer cosas por sí misma, o sea, siempre pidiéndole parecer a otro, tiene que estar aprobado por otro, así. Se disminuye la cualidad de realización de sí mismo, disminuye el sentimiento de seguridad, aumenta la angustia y la duda de sí mismo, ¿ya? Eso cuando el derecho está muy activado. Todos tenemos ambos lados, funcionamos en ambos lados, pero siempre puede haber uno que esté más funcional que el otro, exageradamente. Si funciona mucho el derecho, va a haber mucha dependencia, se pierde la estructura de la persona, le baja la autoestima, ¿cierto? Se siente inseguro. Entonces, la discriminación psicológica depende de una buena comunicación entre ambos hemisferios y un buen equilibrio. Dos hemisferios equilibrados va a tener un lenguaje de espíritu equilibrado, moléculas mensajeras equilibradas y comportamiento equilibrado. Ya. eh, Esta la voy a pasar de ahí porque quiero hablar de me equivoqué, la puse cambiada. Un nuevo estudio en niños y adolescentes sobre el espectro autista sostiene que estas conexiones están distribuidas más uniformemente en sus cerebros que la de niños sin autismo. Y entonces usted podría pensar, bueno, si está distribuida más uniformemente, ¿qué problema tiene entonces? Si podríamos pensar que el hecho que esté distribuido uniformemente significa que está equilibrado, pero no es así, ¿ya? Porque normalmente dice que el hemisferio derecho trabaja para integrar esos detalles con otros factores, como la entrada sensorial, y es también donde se procesan los estímulos sensoriales auditivo y visual. Entonces, se cree que la tarea del hemisferio derecho de procesar información de ambos hemisferios es el motivo por el que se tiene más conexiones en el derecho que en el izquierdo. O sea, la persona típica no tiene equilibrada, distribuida uniformemente las conexiones, sino que tiene más cargadito. Una persona típica tendría en el derecho, ¿ya? Esa es una persona como que se mueve más en la normalidad, significa que el derecho tiene más conexiones que en el izquierdo. ¿Por qué? Tiene que hacer más trabajo, procesar información, entender cosas subjetivas, etcétera. Pero cuando la persona tiene muy uniforme la distribución de las conexiones neuronales entre ambos hemisferios, digamos que está más bajo en el derecho de lo que debería ser, se produce el espectro autista. ¿Ya? Es una de las causas, ¿ya? Que se ha estudiado. Se hizo un estudio neuropsicológico en un laboratorio de imágenes de desarrollo del cerebro de la Universidad de San Diego. Utilizaron imágenes de resonancia magnética para estudiar los cerebros de 85 participantes, 41 con autismo y 44 sin autismo. Con el estudio publicado en la edición de diciembre de 2016 del Journal Academy, bueno, una revista ya, una revista, yo no soy muy buena para el inglés, así que no lo voy a pronunciar, pero es una revista que de niños, adolescentes, psiquiátrica, ya, una revista científica. Estos expertos querían ver la densidad de conexiones cerebrales a través de la materia blanca del cerebro. Y en el caso de los cerebros típicos, o sea, los que no están en el espectro autista, las resonancias mostraron que el hemisferio derecho era más denso en conexiones y lo que va de la mano con que este hemisferio tiene una función más integradora, reúne diferentes tipos de información. Entonces, en el caso del espectro autista, tiene mucho más, menos conexiones, está más equilibrado ambos hemisferios y cuesta más entender cosas que se necesita más funcional el hemisferio derecho para entenderlas. Por eso que si vamos acá atrás lo que describíamos, va a tender a ser así en la persona del espectro, va a tener va a ser más frío, más brusco, más escéptico, más crítico, más literal, ¿cierto? Quizás va a parecer como insensible, puede ser eso. O puede ser que de repente se abruma y pasa al otro lado, se exagera así como muy, como berrinche y cosas así, ¿ya? Y en el caso de la persona que tiene muy exagerado el otro lado, el hemisferio derecho, va a pasar que va a ser muy dependiente, va a tener, como ya decía, inseguridad,
va a ser muy emocional, ¿ya? Entonces una persona excesivamente emocional con una persona de espectro autista como que no compatibiliza mucho, porque la persona de espectro autista no entiende esa conducta, como que le abruma, no capta. ¿Por qué la otra persona se abruma tanto? ¿Qué sé yo? Se bloquea, no entiende. Se pregunta, ¿qué hice mal? Le cuesta, ¿ya? Mire, este está bien interesante y me di el trabajo de traducir, porque yo no soy buena para el inglés, así que lo traduje esto. Espero haberlo traducido más o menos bien y pedí también ayuda por ahí que me lo revisaran, ¿ya? Bueno, tenemos aquí una imagen que dice que los aspectos positivos. Yo esta la puse en una presentación anterior que hablé sobre la inflamación celular, pero no le había puesto estas traducciones y yo creo que es importante analizarlo, ¿ya? Tenemos aspectos positivos cuando hay neuroinflamación. ¿Cuándo hay neuroinflamación? Cuando hay un intestino inflamado, se inflama el cerebro. O cuando hay ciertas situaciones, se va a inflamar el cerebro, ¿ya? La inflamación es positiva, tiene factores positivos cuando se produce controlada, ¿ya? Cuando está exagerada, tiene aspectos negativos. Y aquí vamos a ver la diferencia. Bueno, cuando hay una inflamación transitoria baja, o sea, de repente se inflama el cerebro bajo ciertas situaciones, para protegerse, ¿cierto? Pero algo transitorio, esto produce comunicación de la inmunidad cerebral, ¿ya? Estimula la parte inmunológica cerebral y va a permitir una mejor vigilancia inmunológica, o sea, va a haber más información para el sistema inmunológico para que esté más vigilante a las cosas que le puedan afectar y se reorganizan las prioridades del huésped, o sea, de nosotros, las prioridades inmunológicas. Va a haber eh, mayor información para estar alerta a lo que corresponde, estar atento, ¿ya? A las cosas que puedan agredir. El cuerpo está funcionando súper bien como alertas. El sistema inmunológico está como una barrera muy funcional. Bueno, cuando la señalización neuroinflamatoria es baja, eso permite un buen desarrollo cerebral, permite una memoria aguda, un buen aprendizaje, y va a haber una mejoría, escribí mal ahí, dice, mejoría de la plasticidad que es algo que tiene dañado el espectro autista, lo tiene bien cuando hay una inflamación bajita, ¿ya? Se mejora. Cuando hay una inflamación transitoria media, se remodela las lesiones, se produce una remodelación inducida por lesión. O sea, es como cuando, no sé, yo me hago un rasponcito así, cierto poquito, y el cuerpo se estimula a repararse, pero se repara bien, o sea, con una cicatriz bonita que casi ni se nota. Eso pasa cuando la inflamación es moderada. Se produce una buena reparación de los tejidos, ¿ya? Se pueden mejorar daños que hay a través de una inflamación. La inflamación tiene el fin de mejorar daños, de aislar la zona y de mejorar y reparar. También, cuando hay una inflamación transitoria media, se produce lo que se llama precondición inmune y se produce lo que se llama euinflamación. Euinflamación, ¿ya? ¿Qué es lo que es euinflamación? Bueno, euinflamación tiene que ver con una inflamación sin comportamiento de enfermedad manifiesta. O sea, es como, por ejemplo, cuando se hacen estudios, dice aquí, por ejemplo, estudios, encontramos recientemente que el desafío progresivo controlado con subumbral niveles de Escherichia coli puede conferir resistencia progresiva más fuerte a la futura reinfección. Es como poner un poquito de algo malo, digamos, que haya un poquito para que el cuerpo se estimule a repararse, ¿ya? Eso es lo que se le llama el concepto de euinflamación. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una inflamación más severa? ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Que es el caso del espectro autista y de muchos de nosotros, que aunque no tengamos el diagnóstico de espectro autista, sin duda que estamos en esta condición, podemos estar en una condición de neuroinflamación. Si quieren ver el tema de la inflamación, vean el tema anterior de sabor de la salud, lo podemos pasar en los grupos nuevamente, que vi hace como 4 meses, 3 meses, no me acuerdo bien. En marzo creo que fue. Bueno, tenemos que la inflamación transitoria alta va a generar una lesión traumática al sistema nervioso central. ¿Ya? Es una lesión mucho más grande cuando hay una inflamación transitoria, pero que es muy fuerte, muy grande, no pequeña como estaba aquí, ¿verdad? Y eso genera daño colateral. Además, esta inflamación transitoria media genera un estrés social repetitivo, ¿ya? Empieza a generar estrés social. Y ahí tenemos, cabe el espectro autista aquí, ya que se asocia con episodios de ansiedad y depresión, ¿ya? Algunos podemos no estar diagnosticados como autistas, pero tenemos también estos mismos problemas, ansiedad y depresión. También necesitamos los mismos tratamientos, ¿ya? Aquí que nadie se sienta muy fuera de lo que se necesita para mejorar nuestra condición neurológica cerebral.
Tenemos también que la inflamación crónica de bajo grado, que significa estar siempre inflamados, en bajo grado, pero siempre inflamado, crónico, siempre, ya permanente. ¿Qué genera esto? Envejecimiento. Envejecen nuestras células, nuestras neuronas, y se produce lesión cerebral, ¿ya? Discapacidad cognitiva, reducción de la plasticidad. Entonces, de alguna manera, la persona que tiene autismo, diagnóstico de autismo, se va envejeciendo, ¿ya? Prematuramente. Puede tener muy buena habilidad en algunas áreas de cerebrales, porque Dios es muy misericordioso y yo creo que va compensando para que la persona pueda subsistir, salir adelante, tener motivación, etcétera, sacarle cierto eh, provecho a su condición. Pero de todas maneras, va a haber una plasticidad baja y va a haber un envejecimiento neuronal, ¿ya? Por eso que hay que combatir esto, no hay que dejarlo pasar así nomás, ya no importa lo que me tocó, mejor que sobreviva como sea, le doy de comer lo que quiera, no. Si está en mis manos ayudar a una persona o si yo misma tengo el problema, tengo que hacer cosas para ayudar a mi organismo, para que Dios haga una obra de restauración, Dios puede hacerla, ¿ya? Inflamación crónica alta. ¿Qué pasa cuando hay inflamación crónica alta? Se produce la enfermedad neurodegenerativa y daño neuronal. Por eso que todo está aquí en la clave de la inflamación crónica, ¿ya? Inflamación. Bueno, ¿qué pasa siguiendo con los problemas digestivos relacionados con el autismo? Tienen un sistema inmunológico sobre reactivo que se refleja a nivel cognitivo, a nivel de conocimiento del cerebro. Genéticamente tienen menos capacidad para desintoxicar y esas toxinas se acumulan a nivel cerebral. O sea, el sistema de la linfático, que se llama linfático en el cerebro, las células gliales, no depuran, no limpian. Y si la persona está teniendo problemas del sueño y no descansa, eso va generando que se acumule mucha basura metabólica en el cerebro. Y eso va generando que se acreciente el problema. Por eso que, ¿qué podemos hacer localmente? Podemos usar los cataplasmas de barro en el cerebro, ¿ya? Algo que puede hacer un padre con niño autista es, en forma regular, usar la cataplasma de barro en cerebro y en vientre, ¿ya? A usar esos tratamientos. Obviamente puede generar una reacción mala del niño al principio, ¿ya? Así como una pataleta, no quiero, no me gusta, que ella, pero con oración y con paciencia, con amor lograr que el niño acepte la cataplasma de barro, lo va a relajar a ese niño, le va a bajar su inflamación, le va a desintoxicar su basura metabólica. Es algo muy sencillo, pero muy efectivo, que se hace con pies calientes, ya tiene que estar los pies calientes, y se puede hacer incluso después de comer, ¿ya? Ponerle cataplasmas de barro, a lo mejor dejar al niño, y a lo mejor si no le cuesta un poco las cataplasmas, déjelo que juegue en el barro, que meta los pies al barro, que hágale un hoyo y que ahí juegue, que eche agua, que eche tierra, que se moje. Si tiene playa cerca, llévelo a la playa, que pise la arena. Son terapias muy sencillas, pero que cambian un poco y que ayudan. La microbiota y el microbioma son dos términos relacionados pero diferentes que se utilizan para describir el ecosistema microbiano que habita en nuestro cuerpo. Son palabras que se parecen pero no son lo mismo. La microbiota es la comunidad de microorganismos que viven en un determinado ambiente, como el tracto gastrointestinal, la piel, la boca, el tracto respiratorio. Estos microorganismos incluyen bacterias, virus, hongos y otros microorganismos. La microbiota es única para cada persona y puede variar según factores como la edad, la dieta, el estilo de vida y la salud en general. Por otro lado, el microbioma se refiere al conjunto completo de genes de todos los microorganismos que componen la microbiota, es decir, el microbioma está catalogado genético, es el catálogo genético de los microorganismos presentes en un determinado hábitat como el intestino. El microbioma incluye el ADN de las bacterias, virus y otros microorganismos presentes en el cuerpo. O sea, ya ahí vimos la diferencia. Microbiota, los mismos microorganismos en sí, y microbioma, lo que incluye el microorganismo, su propio ADN, su propia estructura, ¿ya? En resumen, la microbiota se refiere a microorganismos vivos que habitan en nuestro cuerpo, en microbioma a todos los genes presentes en estos microorganismos. Cuando tratamos de espectro autista hay que hacer un trabajo que combata, digamos, el microbiota y microbioma. O sea, que todo lo que nosotros le demos al cuerpo, lo que nos alimentamos, hay que entender que alimenta no solamente a mi gene, a mi célula, a mi microbiota, a mi microbiota en sí, también a los genes de la microbiota, o sea, el microbioma. ¿Ya? Cualquier cambio de alimentación, de estímulo externo, todo va a afectar mis neuronas, mi célula, pero también a mi microbioma, ¿ya? O sea, es decir, a los genes que tienen esos microorganismos. Por lo tanto, se puede modular, puede haber cambios en los hábitos
que ayuden a mejorar una condición, ¿ya? Aquí voy a dar algunos tips nomás antes de terminar la charla, porque ya queda poquito. Para activar el sistema parasimpático, que es el sistema pasivo, ¿ya? Más tranquilo. Hay que aumentar, por ejemplo, el consumo de magnesio quelado, ¿ya? El magnesio como suplemento es muy bueno en estos casos, ¿ya? Pero también el magnesio de la alimentación, todo lo que es verde, de color verde, tiene magnesio, ¿ya? Que es muchas veces lo que menos le gusta consumir a todas las personas, verduras. El magnesio quelado es un mineral unido a moléculas orgánicas complejas, tales como glicina, ácido málico, ácido cítrico, ácido treónico, formado, por ejemplo, por malato de magnesio, treonato de magnesio, acetilaurato de magnesio, biciclinato de magnesio, etcétera, ¿ya? Magnesios quelados que tienen buena disponibilidad, que no están quelados, mejor descartarlo de la nutrición. Y se debería buscar aquel que tenga buena bioacumulación en el intestino, como es el citrato de magnesio, ¿ya? O en el caso de magnesios que lleguen al cerebro, ¿ya? Magnesio acetil, eh, la, taurato de magnesio, por ejemplo, ¿ya? A quienes viven en Chile hay un suplemento, yo no estoy pagado ni por esa marca ni nada, pero lo encuentro muy bueno, que es un suplemento que se llama Neuromag, que es eh, un suplemento formado por estos tipos de magnesios quedados de muy buena biodisponibilidad con otros nutrientes, ¿ya? El Neuromag o Neurocalm, Neurocalm, Neurocalm o Neuromag, como MAG. Son unas marcas, ¿ya? De la marca Well Plus. Ustedes pueden buscarlo, aquí en Chile lo venden por internet, lo venden en algunas farmacias, en algunos centros naturistas, y son costosos, ya no son baratos. Un frasco debe estar alrededor en dólares de $50, pero está una fórmula súper buena para ayudar en estos casos. Se puede tomar por 3 meses, 4 meses, un niño, después dejarlo descansar unos meses y va a ayudar bastante. En Perú y en otros países de las personas que están conectadas pueden buscar algo similar, ya que tenga magnesios de buena biodisponibilidad, de magnesio quelado, como acetiltaurato, biciclinato, ya, treonato. Esos son muy buenos para la parte neuronal. No todos llegan al mismo lugar, por eso que hay que buscar los que sean especiales para el cerebro. Bueno, otra cosa importante mencionar es la sonulina. La sonulina es un biomarcador de permeabilidad y tiene la función principal, es una molécula que refluja el flujo de moléculas en el intestino. Tiene un papel fundamental en el balance, tolerancia, respuesta inmune y actúa aflojando las uniones estrechas, o sea, esas uniones que están pegaditas cuando hay mucha sonulina se separan, ¿ya? Y permite que pasen nutrientes o a veces tóxico incluso, si es que están muy anchas estas uniones. O sea, esta sonulina tiene que estar funcionando súper bien, no exceso para que no se abra mucho, ¿ya? Pero tampoco puede estar mal porque si no, no va a pasar nutriente. Tiene que pasar nutriente, pero no pasar tóxico, ¿ya? El gluten, que es la proteína del trigo, la más importante, que está en el trigo, el centeno, la cebada, incluso en la avena y avenina, que se parece al gluten, está compuesta por dos proteínas, gliadina, glutenina, que son especialmente útiles en la panadería para un buen amasado, para que quede bien la masa, ¿cierto? Porque cuando están hidratadas, estas gliadinas le aportan viscosidad a la masa, elasticidad, ya le dan esa característica de que se pegue, que no se separe, lo hace elástica. Sin embargo, esta proteína en el cuerpo humano tiene la capacidad de aumentar la síntesis de sonulina en el epitelio intestinal, en la piel intestinal. Lo hacen todo, ¿ah? En los sanos y en los celíacos. Entonces va a favorecer el aumento de espacio intercelular, permeabilidad intestinal. Por eso que es importante aprender a hacer el pan de fermentación larga, porque cuando se hace la fermentación larga, las levaduras comen esta proteína, la predigieren, la comen y la eliminan después en una proteína más de fácil digestión, ¿ya? Entonces ya no está con unas cadenas tan duras, porque el trigo, hoy día estamos en la era que lo que más se consume es el trigo híbrido, que es un trigo donde se hicieron em, experimentación, digamos, con las cepas más firmes de trigo y se fue generando una semilla que fuera la mejor, digamos, que fuera con trigos más firmes, que tuvieran más gluten. Entonces, ¿por qué? Para mejorar la nutrición, entre comillas,
supuestamente, y para mejorar la calidad de las masas, con un tema organoléptico, un tema industrial, un tema de mejor funcionalidad del trigo. Pero al aparato digestivo le resulta muy pesado digerir este trigo híbrido, ¿ya? Por eso que sería muy diferente si tuviéramos hace varias décadas atrás o 100 años atrás, donde el trigo no era híbrido, donde el trigo era un trigo mucho más digerible, era una espiga más delgadita y tenía un trigo mucho más digerible. Hoy día no estamos en esa situación, estamos, por el contrario, consumiendo un trigo como manipulado, no es transgénico, no, sino que es híbrido, ¿ya? Y es un trigo de difícil digestión. Entonces, por esa razón que hay que buscar la forma de reducir el consumo de trigo, no digo sacarlo completamente, pero en el caso de una persona con espectro autista sí sería muy positivo quitárselo, sacárselo, ya casi permanente, y si ya mejora su condición, tal vez consumirlo en, en una cantidad mucho más baja, ¿ya? Y con un pan de masa madre o de fermentación larga, pero si es posible hacer con otras harinas, mejor todavía. Saben que hay una cita, no la puse aquí, pero que eh, está inspirada por Dios, ¿ya? Que dice que se lo inspiró Dios y se lo dio a Elena de White en 1901. 16 de abril de 1901 está publicada esta cita. Dice, yo la saqué de la Review en Herald, que está en inglés, pero la traduje al español. Dice, Satanás reunió a los ángeles caídos para idear alguna manera de hacer el mal más posible a la familia humana. Se hizo una proposición tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo pensó en un plan. Tomaría el fruto de la vid, también trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos, lo que arruinaría los poderes físicos, mentales y morales del hombre, y así superaría los sentidos que Satanás debiera tener, y lleva a cometer crímenes de todo tipo. A través del apetito pervertido, el mundo se corrompería al llevar a los hombres a beber alcohol. Satanás haría que descendiera cada vez más bajo en la escala. Bueno, Dios tiene su propio plan y Satanás también tiene sus planes de dañar, ¿ya? Y sin duda que este tema del trigo híbrido ha sido más perjudicial que beneficioso para la humanidad, ¿ya? Y por eso que se va generando este problema de la permeabilidad. Y está bien descrito que muchos patógenos entéricos que están en el intestino son capaces de producir enterotoxinas que afectan esta unión estrecha. Se va abriendo, ¿ya? Y ahí va pasando entonces. Como les mostraba en la lámina anterior, aquí se ve más grande. Y esto es lo que produce el intestino permeable cuando la barrera intestinal, que debiera actuar como un filtro para mantener los desechos y las toxinas fuera del cuerpo, se vuelve permeable y permite que las partículas no deseadas entren en el torrente sanguíneo. Va a generar todas estas reacciones inflamatorias de las que hablábamos, inmunológica, autoinmune, cáncer, etcétera. No solamente el espectro autista, como les decía, ¿ven? Es perjudicial para todos. Bueno, no olvidar que el estudio de la Biblia fortalecerá y elevará el intelecto como ningún otro estudio puede hacerlo. Es el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana. Si queremos ayudarnos a tener más fuerza de voluntad para lo que comemos, si queremos ayudarnos a tener una mente mejor funcional, ¿cierto? Más funcional, si queremos ayudar a la persona con espectro autista, tenemos que ayudarlo a que se habitúe a leer la Biblia. Es lo que le va a sanar su situación, el que nos va a sanar nuestra mente es Dios a través de este ejercicio, el mejor ejercicio intelectual y espiritual para la mente humana, entonces leer la Biblia. Bueno, Dios tiene una promesa, ¿ya? Para todos los que estamos aquí conectados, para los que tenemos situaciones difíciles. Y para cada persona que puede tener este diagnóstico, o cada persona que aunque no tenga este diagnóstico, está pasando problemas de situación emocional, de situación mental, ¿cierto? Física. Dios nos tiene esta promesa hermosa. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene ese plan para mi vida, para tu vida, para la vida de tu familiar que tiene esta situación, este problema. Dios tiene un plan maravilloso. Tenemos que conocer ese plan, alinearnos con la forma de vivir que Él quiere que vivamos. Y Dios va a hacer una obra hermosa en nuestra vida. Nunca perder esta esperanza, nunca dejar de dar la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Junto con un cambio de estilo de vida va la palabra de Dios. El próximo domingo, si Dios lo permite, vamos a tratar varias terapias prácticas
y mejoras en la alimentación que podemos hacer para ayudar en esta condición, ¿ya? Hoy día dimos todas las bases, la mayor cantidad de bases teóricas que pudimos y Dios permita que podamos estar el próximo domingo aquí y recibir seguir con este tema para que sea de bendición para cada uno de nosotros. Sin duda que la más bendecida aquí es la que prepara el tema, ¿ya? Para mí ha sido una bendición este tema. Eh, Pido las disculpas si usé algún término que no sea el más correcto, porque yo no soy neuróloga ni nada de eso. Ya, he tratado de hacer este tema con el mayor respeto posible a la situación y voy a tratar de contestar las preguntas a la medida de lo que Dios me disponga a responder. Si algo no lo sé, voy a decirles que no lo sé, ¿ya? Bueno, esto sería, voy a concluir con una oración esta exposición y luego vamos a las preguntas, ¿ya? Padre amado, te damos gracias por haber permitido compartir este tema. Te damos gracias por esta instancia hermosa de Sabor de la Salud. Bendice a Rocío, a Mercedes, al equipo, Señor, que está detrás de este programa cada domingo. Bendice a todos los que están aquí conectados, a los padres de niños con autismo, a las familiares de personas que están pasando esta situación, a las personas que puedan tener estos diagnósticos, Señor, a lo mejor que tengan quizás no tan complicado el problema, pero que les afecta su vida, Señor. Te ruego que nos des sabiduría para vivir en conformidad a ti, que nos des tu amor, tu bondad siempre, Señor, tu espíritu, y el deseo de buscarte y de obedecerte, el discernimiento que tú nos puedas dar, Señor. Gracias por todas tus bondades y dirige nuestras vidas, perdona nuestras faltas, límpianos, purifícanos, Señor, y ayúdanos a aprender de ti, de tu mansedumbre y de tu carácter. En el nombre de Jesús, amén. Querida Lidia, muchas gracias. Creo que el programa ha sido muy fructífero y de todas maneras también tengo la seguridad de que muchos se han dado cuenta que podrían estar en este espectro. Y bueno, la otra semana está la solución, va a dar más abarcante el tema de soluciones para, ¿no?, esta situación. Creo que la mayoría, ¿no? Algo siquiera tenemos, un poquito siquiera del espectro autista. Querida Lidia, no tenemos ya tiempo para preguntas. Yo creo que las preguntas las vamos a dejar para la otra semana. Ya estamos sobre la hora. Y quiero agradecerte una vez más por la participación y la entrega que tú tienes para con nosotros, compartir lo que bien has estudiado. Lidia es ingeniera y también es naturópata, así que tiene mucho conocimiento y ese conocimiento nos va a compartir la siguiente semana. Y un momento quiero compartirles, hoy día estoy realizando este taller. Hoy a la noche ya nos encontramos con los que ya están inscritos. Todavía puedes inscribirte. Bien, el programa queda grabado, está grabado y lo voy a compartir más tardecito en los grupos del Sabor de la Salud. Quiero hacer una aclaración antes, por favor. Es importante que tomen atención. De nuestra parte, porque Lidia también es administradora de este grupo, Mercedes y mi persona, ninguna de las tres hacemos llamadas personales, a menos que la tengamos agregados como contacto, por favor. No vamos a cerrar el grupo ni decir que vamos a abrir otro y queremos que hagas clic en tal enlace que te voy a enviar. Tampoco hacemos eso. Por favor, no caigan en el engaño, porque esto sucede no solo en el grupo El Sabor de la Salud, sino en los diversos grupos de WhatsApp. Han ingresado personas malintencionadas, delincuentes, que quieren robar nuestros contactos, nuestra información para extorsionar. Por eso es que quiero hacer esa aclaración y lo voy a poner nuevamente en el grupo, en nuestros grupos. Así es que tampoco vale que se salgan, porque a las finales ellos ya, aunque te salgas, tu número queda ahí intacto. El asunto es no contestar la llamada y bloquear. Cuando bloqueamos, estamos dando la opción que ese número sea bloqueado como spam. Y cuando WhatsApp detecta ese número como spam y que varios lo denuncian como spam, entonces ese número definitivamente es sacado de WhatsApp, es bloqueado definitivamente para no hacer daño. Eso es lo que tenemos que hacer. No contestar, bloquear y no hacer clic a ningún enlace.
¿sí? Bien, eso es lo que queremos decir y agradecerte una vez más, Lidia. Agradecer a todos los participantes y vamos a abrir los micrófonos para despedirnos. Antes creo que ya hizo la oración, pero permítame hacer una oración pequeña. Querido Señor, muchas gracias por este tema tan importante. Queremos ver la continuación la otra semana. Por favor, permítenos tener tu cuidado en estos días y con tu buena voluntad vernos el próximo domingo y también para Lidia. Cuídala, Señor, cuídanos a todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a abrir micrófonos. Hermana, ¿podría porfa enviar el link al grupo?